Shalom, Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 45 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos al final de la página anterior en una nueva Mishnah. Nos dice esta Mishnah: Allá, Rajok, mi beta sequila arba amot. Es decir, ya vimos que cuando la persona que era llevada a ser ejecutado por sequilá llegaba a los 10 amot, se le decía que hiciese vidui, es decir, una distancia de 5 metros aproximadamente. Bueno, ahora, cuando llega a los 4 amot, es decir, unos 2 metros del lugar, ¿qué hacían? Mafshitino, todo el se le quitaba la ropa. ¿Por qué? Vamos a ver que porque dicen que porque las piedras, al golpear en el cuerpo directamente, la persona sufre menos que si las ropas amortiguan los golpes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hacía? Aish mejasinoto milefanav, veisha milefanav umejarab. Libre la viuda. Ahora dicen, al hombre se le cubría la parte delantera de su cuerpo, evidentemente, su desnudez, y a la mujer la parte delantera y la parte trasera. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Bajo el camino morir, los sabios dicen, Aish niskalarum, el hombre era apedreado totalmente desnudo, ven Aisha niskelet aruma, pero la mujer no era apedreada desnuda, sino que era vestida. Ahora nos cuenta la Gemara y dice, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una baraita. Aish mejasinoto perek. Al hombre se le cubría solamente una parte del cuerpo. Perek ejad milefanav, una parte por delante, es decir, donde están sus partes. Veisha shene perakim, ben milefanea u ben leajarea. Y a la mujer dos partes, tanto delante como detrás. Y pene shekula herba, ¿por qué? Porque todo el cuerpo de la mujer en sí es una herba. Dice la viuda, es la opinión de la viuda. Baja que morir, los sabios dicen, Aish niskalarum, el hombre es apedreado desnudo, ven Aisha niskele taruma, y la mujer no es apedreada desnuda. Pregunta la Gemara, Maita Mayu de Rabanam, ¿cuál es el motivo de los sabios? Amarkra dice el versículo, Urgamu oto, es decir, lo apedrearán a él, es decir, a él, no dice a ella, ¿sí? Entonces, dice esta explicación a priori es difícil, porque Mai Oto, ¿qué quiere decir a él? Y Lema, si me vas a decir que esto viene a enseñarnos solamente a él, Oto, velo Ota y no a ella, es decir, que se le apedrea a él, pero no se apedrea a la mujer. No puede ser. La activa, ¿acaso no está escrito? Veo zeta de Taisha, hubo Taisha, hay, y sacarás a ese hombre o a esa mujer para ser llevados a ser ejecutados. El a Mayoto. Entonces, ¿qué quiere decir a él? Oto, ve lo que es Oto. A él sin prendas. Jauta. Y entonces ella. Viejruta con sus prendas. La viuda Omer, Oto, ¿qué significa Oto a él? Ve lo que es Oto. Lo Shenaish o lo Shenaisha. Ya sea hombre o ya sea mujer. Pregúntale a Mara. Le membra, ¿qué querría de esto decir? ¿Acaso podemos deducir de esta discusión de Rabanán Haishe, Leirura, que los sabios, Jajamín, Rabanán, sospechan de los pensamientos de la persona? Es decir, porque va a ver esta mujer desnuda, mientras la están apedreando, va a tener pensamientos erróneos. Pero viuda, lo Haishe Leirura, y la viuda no sospecha de esto, por lo tanto permite que se la apedree desnuda. Veja, Ifja, Shemanaleu, pero nosotros hemos encontrado lo contrario en otro lugar. ¿En dónde? En una Mishnah en Maseje Sotá. Ditnan, como dice la Mishnah. A Cohen, Ojez Bibgadea, el Cohen tomaba de la ropa de esta mujer para rasgarla. Im ni creu. Si se rasgó, se rasgó. Veim ni fremu, es decir, si se descompuso, se descompuso. Ni fremu, y así hace ad shemegalet liba, es decir, hasta que se descubría su corazón, es decir, se descubría el pecho. Muy bien. Besoter et seara, ¿qué hacía después? Se soltaba el pelo. La viuda Omer, imaya libana lo haya megaleu. La viuda dice, no, si su torso era bonito, no se lo descubría.
Vimaya se hará nada, y su pelo era muy bonito. Lo hayas otro, no se lo descubría. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí que Rabbi Judá, ¿por qué dice esto? Porque dice, si es algo bonito, la gente que lo va a ver, que va a pensar, va a tener pensamiento de querer estar con ella. Y eso no es correcto. Entonces, aquí vemos que Rabbi Judá sospecha del Irur y los Jajamim no. Responde la Gemara y dice, Amar Rabá, dijo Rabá, Hatam, ahí en el Tratado de Sotá, Hainu Ta'amá, ¿cuál es el motivo de Rabbi Judá que sospecha? Shemate mi beddin zaka, zaka'a, veitgaru ba pirje que una, dice, ¿por qué? Porque aquí, en el caso de la mujer Sotá, cuando beba del agua, a lo mejor va a salir inocente y va a volver a su casa. Y todos los Koanim, los jóvenes Koanim que la vieron ahí, ¿sí? Descubierta, van a querer perseguirla para estar con ella. Bien, ajá, pero aquí, en el caso de la Sequilá, Mikatla, a fin de cuentas, la van a matar. Legitema, y si me quieres decir, Atai, le itgaroye, beajaraniata, dice, pero a lo mejor esto que la gente la va a ver a esta mujer así, le va a hacer pensar en otras mujeres y va a querer ir con otras mujeres. Dice, Amar Rabá, dijo, Rabá, Gemire en Yetzerara Sholet Ela Bemi She'en Avrot. Dice, nosotros sabemos por tradición que el Yetzerara no recae más que sobre la persona sobre la que pusiste tus ojos. Muy bien, pregunta la Gemara. Amar Raba, dijo Raba, ¿acaso perdón, acaso de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabanán a de Rabanán lo Kashia? Dice, espérate, tú me has traído esta Mishnah de Sotá y me has dicho es un problema con la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda en un lado dice Loja y Shinan, no sospechamos, y en el otro dice no hay que hacer esto porque sospechamos. ¿Sí? Dice, y entonces hay una contradicción. Pero no hay una contradicción entre la opinión de los sabios, que aquí, en el caso de la sequilá, sospechan, y en el caso de la mujer sotana sospechan. ¿Acaso ahí lo cashia? Él amarraba, entonces dijo Raba, de la viuda lo cashia que de Shanin. Es decir, la dificultad entre las dos opiniones de la viuda se resuelve como hemos dicho, porque una es que va a morir y otra vez que va a volver a su casa. De Rabanán a de Rabanán, la milocassia. La dificultad entre la opinión, perdón, de Rabanán tampoco es un problema. ¿Por qué? Shamar, que la dice el versículo, Venivaseru kol hanashim velo ta'asena kismat, kismatejena. Es decir, que lo que quiere el versículo es despreciar a esas mujeres que se han comportado de una manera frívola y libertina. ¿Para qué? Para que las otras mujeres que estén ahí lo vean y digan, no me conviene, yo no quiero que me pase por esto. Por lo tanto, se humilla a esta mujer, ¿sí? Y se le destapa el pecho. Pero aquí con respecto a la mujer que fue sacada para ser apedreada, en Leja y Sur, Gadol Misei, ya no hay mayor sufrimiento que esto. ¿Qué mo la quieres rebajar más? Ya la vas a matar. Entonces no hace falta añadirle ninguna cosa más. Y entonces concluye entonces y añade la Gemara y dice, Vejiteme, si me quieres decir que también cuando se la saca a apedrear, que la destapen, Beleavid va Tarti, que le hagan las dos cosas, tanto destaparla para humillarla y también tirarla para apedrearla. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman, que dijo Rabba Barabúa, Amar Kra, hay un versículo en la Torá que a lo mejor os suena que dice, Veavta le reaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Beror lo mita yafa, incluso una persona que fue condenada a muerte, tienes que buscar para darle una muerte digna y una muerte que sea lo más rápida y lo menos, que cause el menos sufrimiento posible. Pregunta de Gemara, Lema. ¿Acaso vamos a decir de Rav Nachman, de aquello que dijo Rav Nachman, que no se hace una muerte cruel y dura? ¿Sí? Tanaehi es una discusión entre los Tanaim. Responde la cámara y dice, lo, de Kule Alma, Itleu de Rav Nachman. Todo el mundo está de acuerdo con Rav Nachman. Es decir, que hay que buscar una forma de morir bonita. La Jabe Haika me implica. Entonces, ¿dónde está aquí la discusión? Dice Mar, Sabar, Rabanán, los sabios piensan, Bisnuye
y de Inshe Adifale Fe Mineyaja de Gufé. Es decir, es peor para la persona ser humillado más que sufrir los sufrimientos del cuerpo. Por lo tanto, una bonita muerte, ¿sí? Es con su ropa y prefiere morir así y no ser humillado. Umar Sabar, la viuda que opina de Gufe Adif mi bizuine. Es decir, Kashel Adam Lisbol y Surea Guf es peor para la persona sufrir en el cuerpo más que ser humillado. Muy bien. Tenemos ahora una nueva Mishnah. Esta Mishnah nos dice, Beta Sekilá ya Goba Shetekomot. El lugar desde donde se iba a realizar esta Sekilá tenía una altura de 2 pisos. Esta persona que estaba condenada subía. Ejad Minaedim, uno de los testigos, Dochfo al Motnav Venepach al Libo. Entonces, uno de los testigos lo empujaba y él caía y caía sobre su corazón. ¿Para qué? Para que muera rápidamente. Después de eso, Ofjo al Motnab se le daba la vuelta, ¿sí? Y Medva, si había muerto por la caída, ya está, ya se hizo la sequila. Veimlab, y si no, Asheni Notel Etaeben, el otro testigo toma una piedra, Venotno alibo y la tiraba para que cayese sobre su corazón. Y Med, si murió con esto, ya está, ya lo apedrearon. Veimlab, y si no, Regimató Bejol Israel. Todas las personas que estaban ahí le empezaban a tirar piedras. Shenemar, como dice el versículo, Yada Edim Tiyebor Barishoná, la Hamitó, Beyat Kolaam Bajarona. Las manos de los testigos estarán en primer lugar para matarlo y después las manos de todo el pueblo. Muy bien. Nos dice la Gemara. Dice Tana. Así se enseñó que el testigo estaba ahí de pie y lo empujaba. Dice Bekomá Shelo. Harekan Shalosh Komot. Es decir, hay que contar también la altura de la persona misma. Entonces teníamos 3 alturas, no 2 alturas, como dijimos, sino 3 alturas en total. Umiba Inan Kulehai, ¿acaso es necesario tanto? Es decir, ¿por qué hay que tirarlo desde 2 pisos de altura? ¿Sí? Dice Urminhu, tenemos una oposición de una Mishnah en Babakama. Dice, Ma Borshehu que de Lehamit Azaratefajim. ¿Cuánto es un pozo que tiene la fuerza de matar a alguien? Un pozo que tiene una profundidad de 10 tefajim. 10 tefajim son 80 centímetros. Afkol, que dele a Hamid, Azarat tefajim. Entonces, todo lo que tiene 10 tefajim tiene la fuerza de matar a una persona. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que para matar a una persona cayendo desde una altura basta con 80 centímetros. Entonces, ¿por qué le hacen subir 2 pisos para tirarle? Dice, dice Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman, que dijo Rabba Barabúa, dice Sheamar Kra Beaftale Reajaca Moja, porque dice el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Verorlo mitayafa, búscale una muerte digna, rápida e indolora. ¿Qué quiere decir? Si tú le tiras desde 80 centímetros, se va a caer, se va a romper una pierna o se va a romper un brazo, pero no se va a morir a lo mejor de primeras y le vas a tener que tirar la piedra y después le vas a tener que tirar todas las otras. ¿Sabes qué? Súbelo más alto y cuando caiga te vas a asegurar de que hay más probabilidades de que muera la primera y entonces le vas a dar una mejor muerte. Preguntaré a Marayah, es así. Velik fe. Pues ¿sabes qué? Subámosle más arriba, pongámosle a una altura de 10 pisos y tirémosle. Dice, no, ¿por qué? Mishum de Menavel. ¿Por qué? Porque si cae desde tan alto, se puede descuartizar y eso ya no es honorable para el cuerpo. Muy bien. Vimos en nuestra Mishnah, Ejad mina edim dochfo. Uno de los testigos le empuja. Trae la Gemara una baraita. Dice, Tanura van a enseñar nuestros sabios en una baraita. Menaim shebedejiyah. ¿Cómo sabemos que la sequilá es con empujarlo? ¿Sí? Es decir, dice aquí, Neemar le gabe ar Sinai be matan Torah. Fue dicho con respecto al monte de Sinai en la entrega de la Torah. Lotiga boyad, que no toque en ninguna mano el monte Sinai. Kisakol Isakel o Yaroy y Yaré.
porque apedrear será apedreado o tirar será tirado. ¿Sí? Lirot es disparar, es decir, como que le estás tirando hacia un lado. Saldrá disparado. Y explica la veraita. ¿De dónde sabemos que de Giyá, que este empujar, que el que sube al monte de Sinai en el momento en el que estaba prohibido subir, lo van a subir a un techo y lo van a empujar desde ahí? Talmud Lomar dice el versículo. Yaro es salir disparado. Entonces de ahí va a salir disparado. Yaro y Yerae y Leshon Zerika. Esto es un lenguaje de tirar. Menaim, Shebiskila. ¿Y cómo sabemos? Que incluso después hay que apedrearlo con una piedra. Talmud Lomar dice el versículo, Sacol y Saquel. Dice también apedrearlo habrá de apedrear. Menai, Shebiskila o Bedjía. ¿Y cómo sabemos que son las dos cosas? Talmud Lomar, Sakol y Sakel o Yado y Yare. Y está diciendo las dos cosas y el lenguaje doble. Menaim, Sheim Met, Bedejía y Yatzá. ¿Cómo sabemos entonces que si ya solamente cayendo, porque lo empujaron, se muere, ya cumplió y no hace falta que lo apedreen ahora? Talmud Lomar dice, Sakol y Sakel, dice, o Yado y Yare. O uno o el otro. Umenain, Sheable, Dorotken. ¿Y cómo sabemos? Esto era con respecto al monte Sinai. ¿Cómo sabemos que para todas las generaciones es lo mismo? Talmud Omar, Sakol y Sakel. Es decir, el versículo está escrito en lenguaje doble. Sakol y Sakel, Yaró y Yaré. Y además está escrito en lenguaje futuro. ¿Sí? Para enseñarnos que también en el futuro se aplican así las normas. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Que uno de los testigos le empujaba. Y si murió cayendo, ya está. Veimlav, y si no, era Shenino Tel Even. El segundo testigo cogía la piedra y la ponía y la tiraba sobre el corazón de la persona abajo. Pregunta la Gemara. Notel, es decir, el segundo testigo, ¿él es el que toma la piedra? ¿Él solo? Ve a Tanya, ¿acaso no está enseñando una veraita? Rabbi Shimon ben Elazar Omer dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Eben ahita sham masui. Ahí, en ese lugar de Beta Sequila había una piedra, Masui Shene Bene Adam, que pesaba lo mismo que dos personas juntas. Notla Benotna Alibo. La tomaba y la tiraba sobre la persona que era ejecutada. Y Medba Yatza. Si murió con eso, ok, cumplió. Y si no, ya decíamos que todo el pueblo empezaba a tirar. Muy bien. Betamer, según tu punto de vista. Tikshe leja higufa. Dice, el lenguaje de la Beraita nos presenta un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque se está contradiciendo a sí misma. ¿Por qué? Masu Shene Bene Adam. Por un lado dice que era muy pesada, tanto como dos hombres, y después dice que la tomaba el testigo y la tiraba. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo no puedo levantar yo solo el peso de dos hombres. Bueno, yo sí porque soy muy fuerte, no es broma. Entonces, dice Ela. Entonces, necesariamente, tenemos que decir de, de matle le, es decir, que le ayudaban a levantar la piedra, beja de jabre, es decir, el testigo que lo iba a tirar y el otro testigo que le empujó, entre los dos levantaban la piedra. Besha de le, hijo, y la tiraban la piedra. Y eji de tete me razia. ¿Para qué? Para que caiga con fuerza. Es decir, entonces, perdón, dice así. Entonces, ¿cómo tenemos que decir? Que entre los dos levantaban la piedra, pero solamente uno de los testigos la tiraba. Es decir, entre los dos la levantaban, cuando yo la tenía bien cogida, decían, dale, ahora tú, pum, y la tiraba. ¿Por qué? Para que caiga con fuerza. ¿Por qué? Porque si es entre los dos que tiran la piedra, cae con menos fuerza, porque uno frena al otro. ¿Bien? Muy bien. Estudiamos en la Mishnah que si murió con esa piedra, yatza. Inlo, si no murió con ello, regamitó. Es decir, ya le apedreaba a todas las personas que estaban ahí. Pregúntale a Gemara. Dice, Beatania, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Meolam, lo shana ba Adam. Es decir, nunca llegó nadie a este paso, que hiciese falta que todos los demás le tirasen piedras. ¿Por qué? Porque siempre moría antes de eso. La Gemara rechaza y dice, no, mi que amina de Avid, de I.
Mitzrich Amina. ¿Acaso dijimos que ocurrió así? Lo que dijimos es que si fuese necesario lo haríamos así. Muy bien. Vuelve la Guemará a explicar la veraita de arriba. Amarmar dijo que el sabio. Eben Haitá. Había una piedra que era muy pesada ahí. Muy bien. La Tania, ¿acaso no fue enseñada en una braita? Ajat Eben Sheniskalba, la piedra con la cual fue apedreado esta persona. Vejat et Shenitlabo, o el árbol sobre el cual se colgó a esta persona, la madera. Vejat Saif, o la espada Shenerakbo, con la cual fue matada una persona. Vejat Sudar Shenejenakbo, o el pañuelo, la soga con la cual se le ahogaba. Kulam Nikberi Mimo, todos ellos son enterrados junto con el cuerpo del difunto, del condenado. Ahora, entonces, ¿cómo puede ser que había una piedra ahí? Si la piedra que tiraron, la enterraron con la persona que murió. Entonces, ¿cómo es que había una piedra? De lo exige, Ela, de Mekatane, Umaite, Ajarine, Gilufayu. Es decir, ¿por qué se enseña esto? Porque una vez que se tiraba esa piedra, se utilizaba, había que traer otra y dejarla ahí de recambio. Pregunta la Gemara sobre la veraita. ¿Acaso Niguarim Mimó se le enterraba con eso? Beataña, ¿acaso no fue enseñar una veraita? En Niguarim Mimó, no se le enterra con ello. Mas Raspapa dijo Raspapa, Mai Imo, ¿qué quiere decir con él? Se le enterraba con ella, con la piedra, con la espada, con el etcétera. Imo bitfisato, es decir, junto a él, es decir, en un espacio cercano a él, ahí es donde se enterraba. Amar Shmuel, dijo Shmuel, dice, Niktea Yad Haedim. Muy bien. Entonces pasamos a la otra fase, ¿sí? Sobre cómo cuando se nos da una misma en la Torá, tenemos que cumplirla exactamente como dice la Torá o hay circunstancias en las cuales puede variar la realidad. Dice, por ejemplo, eh, ¿qué dijo Shmuel? Le cortaron una mano al testigo. Es decir, el testigo vino al tribunal. El tribunal decretó que tenía que morir esta persona, no lo encontraron de Zehut, lo estaban llevando al Beta Sequilá, al testigo le pasó algo, puf, perdió la mano, tenían que cortársela, ya no tiene una mano. Ahora, ¿qué dice? Patur está exento de morir. Explica Shmuel y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, de Beina Yada Edim Tiebu Barishona. ¿Por qué? Porque el versículo de la Torah dice que la mano de los testigos será la primera que caerá sobre él. Veleca, y aquí no tiene mano. ¿Por qué? Porque se la han cortado. Él ameata. Entonces, pregunta la Gemara. Entonces, si es así, dice, si es que solamente si yo puedo cumplir que la mano de los testigos ejecute, entonces es que aplico la pena. Entonces, Edim, Gedmin de Meikara, si son testigos que son mancos desde un principio, Ejinami de Psile, ¿acaso son inválidos para juzgar? Y dice Shani Atam, ahí es diferente. ¿Por qué? Yamar Kra, dice la Torá, dice Yada Edim, la mano de los testigos, es decir, Shaitakvar, la mano que ya estaba. Cuando juzgan, tenía manos, entonces tiene que tener manos cuando ejecute. Si cuando juzgan no tenía manos, entonces no hace falta que tenga manos cuando se ejecute. Mesibe, tenemos una pregunta. Nosotros estudiamos en la Mishnah en Makot. Dice, o vamos a estudiar, Bezrat Hashem. Kol makom sheyedihu shnaim veyomru, ahí donde vienen dos personas y testifican y dicen, Me'idin anu beish ploni, nosotros testificamos sobre fulano, Shegamardi no bebeddin ploni, que salió una sentencia contra él en el beddin fulano, Ufloni Edab, y fulano y Mengano eran los testigos, Ares y Areg. Entonces ese beddin directamente toma a esta persona y la manda a ejecutar. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia y estos testigos dicen que esa sentencia ocurrió en tal lugar y ellos testifican. Entonces, según Shmuel, que no se puede matar al acusado ahí donde no están los testigos que lo acusaron, entonces no podrían aquí, el bedín no podría sacarlo a ejecutarlo. Después la Gemara dice, Targema Shmuel, así es como explicó Shmuel. Bahen hen edab. Es decir, aquellos que se testifican en ese otro bedín son justamente los testigos que testificaron en el primer bedín donde se le condenó a muerte. Pregunta entonces la Gemara, Umiba inan kra, que dictiv, y acaso, de todas formas,
que dice, Bejol Makom, Sheneimar Dim Patre, Im Enu Mekayem, Batel Koladin Aklali, para ti. Es decir, acaso ahí donde, todo lugar donde nos da una ley particular, la Torá, si no se cumple, ¿se anula completamente esa ley? Gataña, ¿acaso no está enseñado en una veraita? Mod yumat, hamake, rotzeahu, morir habrá de morir el que golpeó, porque es un asesino, que dice sobre una persona que mató por accidente, perdón, de manera voluntaria, con testigos y con advertencia. Enli, entonces esto solamente, ela, bemita, haketubá bo, es decir, solamente se muere de la forma que está escrito que tiene que morir, es decir, por la espada. Naim Sheim y Atayahol Lamito Bemita que tu abo, ¿cómo sabemos que si tú no le puedes ejecutar con esa muerte que le corresponde? Es decir, por ejemplo, se escapó, Sheata Memito, Bejol Mita, Shatayahol Lamito, que tú lo matas de cualquier forma en la cual le puedas matar. Talmud Tomar dice la Torah, Amot Yamut, Hama que morir habrá de morir el que golpeó. Es decir, derecho a que dobla las palabras, morir habrá de morir, es decir, como sea para enseñarnos Mikol Makom, es decir, de todas las formas que se pueda llevar a cabo. Entonces responde la Gemara y dice, Shane Atam, ahí es diferente con respecto a este asesino, porque de Markra dice el versículo, Mod Yumat, morir habrá de morir. Pero Kol Din, Shelone Emar Alab, Pasuk, pero cualquier ley sobre la cual no está dicho un versículo específico que no impide, entonces, si no se cumplen todas las condiciones, eso sí que impiden que se pueda ejecutar la pena de muerte. Pregúntale a Gemara, Belikmar Mine, ¿por qué no aprendemos de esta ley? Sheeno Memitimoto, que ahí dijimos que no se le aplica la muerte, Bejol Mitá, Velodav Kabesaif, es decir, que no se le aplica la muerte de cualquier forma, sino solamente con la espada. Es decir, la pregunta es contra este caso. ¿Por qué en este caso del que se escapó se le aplica cualquier tipo de muerte y no solamente por la espada? Porque she'en dinim pratiim meakevim et etzem bitzua hamita. ¿Por qué? Porque leyes particulares no impiden el cumplimiento de la mitzvah de matar a esa persona que tiene pena de muerte. Entonces la ley de Yada Edim, de la mano de los testigos, no impide. Y no es como lo que dijo Shmuel. Responde entonces la Gemara y dice, nosotros no aprendemos del asesino que se escapó, Mishum de Abba Rotzeach de Goel Adam. ¿Por qué? Porque este asesino se está escapando del que se llama Goel Adam, del vengador de la familia, que viene a matarlo. Shene Ketuvim Habaim Keehad. Y estos son dos versículos que vienen a hablar de lo mismo. Es decir, que no se juzga de manera particular las cosas que impiden el cumplimiento, mejor Shene que tuvimos y siempre que hay dos versículos que vienen a hablar sobre el mismo tiempo, el mismo tema, nosotros aprendimos en Melamdin que no se aprende, no se puede aprender esta ley para otros lugares. Es decir, solamente se puede aplicar en estos casos. Ahora, dice Berrotzeach, este asesino que se está escapando, el versículo que dice, Gude Amarán, es lo que dijimos arriba. Ahora, con respecto al Goel Adam Maihi, ¿cuál es el versículo que habla sobre el vengador? De Tania, aquello que se enseña en una veraita, dice, Goel Adam Yamit et Arotzeach, el vengador de la sangre es el que matará al asesino. Mitzvah, es decir, hay una mitzvah de ese Goel Adam, de ese vengador de la sangre, de matar a ese asesino. Menaim Sheim en lo Goel. ¿Y cómo sabemos que si esa persona que murió no tiene un Goel, no tiene un familiar que lo pueda vengar? Shebedin ma'amidim lo, que el Bedín se encarga de ello, es decir, le designan un Goel, Shenemar, porque dice el, porque dice el versículo, Bepik'o bo, dicen nuestros sabios, Mikol Makom, es decir, Yamitu et Arotzeach, matarán al asesino, es decir, Sheye Adam, Sheye, que sea quien sea, que es responsable de matarlo. Y de aquí aprendemos que el Bedín, ¿sí?
se le fija un Goel Adam, le estipula un vengador, Ve'av Shalom Mitkayem, Din Goel Adam, Kipshuto, y a pesar de que no está cumpliendo con la ley del Goel Adam, del vengador de la sangre, como debe ser, de todas formas se le llama Goel Adam. Explica la Gemara. Amarle, Markashisha, Bere de Rav Hizda le Rabashi, le dijo Markashisha, el hijo de Rav Hizda, Rabashi. Umilo Bainan Kra, ¿y acaso no necesitamos un versículo? Yechtiv, ¿y acaso no está escrito? Beatnan, perdón, ¿acaso no necesitamos un versículo que esté escrito? Beatnan se enseñó en la Mishnah con respecto al hijo Soreru Moré, el hijo rebelde, que dice, Haya ejad mehen gidem, es decir, si uno de los padres era manco, o ilem, o si era mudo, o jiguer, o cojo, o suma, o ciego, o jeresh, o sordo, eno nace ben sorer humore. No se le puede condenar a ese niño como un ben sorer humore, un hijo rebelde. Sheneemar, como dice el versículo, betafsubo, y lo agarrarán. Es decir, que pueden agarrarlo. Velo gemidin, y los que son mancos no lo pueden agarrar. Veotziu oto, y lo sacarán. ¿Qué se entiende aquí? Que pueden caminar. Velo higrin, y no los cojos que no pueden caminar. Veamerú, y dirán. Velo ilemim, y no los mudos. Venenuse, dicen, nuestro hijo este, se entiende que ven, porque lo están señalando. Velo sumin, y no ciegos. Enenu shomea bekolenu, no escucha nuestra voz. Velo jereshin, y no si son sordos. Maitama, ¿cuál es el motivo? Entonces, Kol dinim elu meakevim, que todas estas cosas impiden que se pueda cumplir el juicio. ¿Acaso la mishum de bainan kra kedichtiv? ¿Acaso no es porque se tiene que cumplir tal y como está escrito el versículo? La Gemara Rechazi dice, no es por eso. Shani Atam, ahí con respecto al hijo rebelde, es diferente. De Kule, ¿por qué? Porque todas las palabras, nosotros las explicamos en el versículo, Kra yeterahu, es decir, todas las palabras que están en ese versículo son palabras que están de más. Y si son palabras que están de más, son palabras que yo necesito explicar. Tashma, ven y escucha. Estudiamos en una baraita con respecto a la ciudad que se desvió hacia la idolatría. Dice, en la Rehov, en Naset Id Hanidachat. Es decir, si una ciudad no tiene una plaza central, entonces no se puede convertir en Id Hanidachat, en una ciudad idolátrica. ¿Por qué? Porque el versículo dice, y todo el botín lo vas a reunir en la plaza y lo vas a quemar. Ah, y si no tengo plaza, entonces no lo puedo reunir, no lo puedo quemar, entonces no es Id Hanidachat. Eso es lo que nos está diciendo. Dibre Rabbi Ishmael. Es la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva que dice, en la Rehov, si no tiene una plaza central, o si en la Rehov, se hace una plaza central. Y después se reúnen las cosas y se queman. Ela, entonces, perdón, o si en la Rehov. Atkan lo pligue. Dice, ¿sabes qué? Hasta ahora no hay discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Ela, entonces, de mar, que un sabio Rabbi Ishmael opina, sabar, que cuando dice el versículo Rehová, la plaza, de Meikara, es decir, es una plaza que tenía que estar desde el principio. Bainan, es necesario que esté desde el principio. Umar Sabar y el otro sabio opina, Rabbi Akiva, de Hashta, Rehová de Hashta, una plaza de ahora. Da igual que no estaba antes, mientras hay ahora. Nami de Meikara Dame, es decir, es lo mismo que como si estuviese antes. Abal de Kulealma, pero todo el mundo está de acuerdo. Bainan Kra, Kirechtiv, todo el mundo está de acuerdo que el versículo se tiene que cumplir tal y como está escrito. Entonces responde la Gemara y dice, en realidad esta es la opinión de Rabbi Akiva y de Rabbi Ishmael. Pero la discusión, Tanaehi, en realidad es una discusión entre Tanaim, de Tran, como se enseñó en la Mishnah, también con respecto a una persona que tenía una nega, una mancha de lepra. Que la ley cuál es? Que se purifique por medio que el Cohen le va a dar de la sangre de la Sham, de esa ofrenda que él va a traer, en la mano, en el hueco de la mano derecha. ¿Bien? Entonces dice así, en lo bohen yad, si no tiene dedo gordo, y entonces no tiene el bohen, a ver cómo lo ponemos, no tiene bohen,
o Bohen Regel, o tampoco lo tiene en el pie, Oden Yemanit, no tiene la oreja derecha, también había que ponerle en la oreja derecha la sangre. En lo Tahara Olamit, nunca más se va a poder purificar esta persona. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, noten al Mekomó, lo pone en el lugar donde correspondería, Beyotze, y con eso cumple para poder purificarse. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Endin manit meakev, es decir, y emanit meakev. El hecho de que sea la parte derecha no impide, es decir, que si no tengo en la derecha, lo pongo en la izquierda. Noten al semolo, veyotze. O sea, pone la mano izquierda y con eso cumple y se purifica esta persona. Hasta aquí llega entonces este DAF. Que tengamos un excelente día. Hizkubein.